Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer, el lugar donde compartimos el amor por el crochet. Hoy te traigo la capa Elizabeth. El rombo Elizabeth es uno de los puntos que hemos trabajado en el canal y que ya hay una estola con este rombo, así que si has hecho los deberes ya te sabes cómo hacer este rombo y esta capa es muy fácil de hacer porque el resto de los puntos son puntos bajos. Así que si has hecho los deberes de los puntos del canal, va a ser súper sencilla que la realices. Fíjate cómo es la forma, es un rectángulo. Como materiales yo he utilizado lana Nord de Drops, el número 7, y he utilizado 600, mira, Didi por aquí, 600 gramos, con aguja de 3,5. He intentado hacer una talla única, cuyo ancho de hombro a hombro es unos 70 centímetros y largo unos 75 centímetros. De todas formas, te voy a explicar un poco cómo puedes variarlo si lo deseas, aunque es bastante estándar y luego piensa que también jugamos con los flecos para los anchos. Una vez doblada, la capa nos queda con su frontal en la abertura para poderla llevar tanto cruzada como abierta, eso ya como te guste más. La puedes llevar así abierta o cruzada a modo de bufanda. Fíjate que lo que vamos a hacer es un rectángulo, empezaremos trabajando por aquí arriba, que sería la espalda, y luego estas rayitas que te he montado aquí son el rombo Elizabeth que ya está en el canal, los haremos en los frontales y en los laterales. Y aquí en el centro, en la mitad de nuestro rectángulo, dejaremos un espacio abierto para podernosla colocar. Como te digo, abierta o cruzada, ¿vale? Para que no quede un cuadrado simplemente, sino que quede la forma de la capa. Vamos a empezar por la espalda, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer 120 puntos cadena. Yo con una aguja de 3,5, con 120 cadenas, he tenido un ancho de unos 75 centímetros. Si la quieres un poquito más ancha, simplemente cambia a una lana o una aguja de 4 y te va a quedar de unos 80 centímetros. Nuestro ideal es ese, 70-80 centímetros, porque no queremos una capa que nos quede, o sea, una pieza que nos quede ceñida al hombro. Tiene que caer por nuestros hombros para que nos forme como un poquito la forma de la manga. 120 cadenas con aguja de 3,54 es lo ideal para ese ancho necesario. De todas formas, antes de continuar, pruébatelo y ten en cuenta que luego también vas a poder jugar con los flecos. Bien, así que entre 70-80 centímetros, 120 puntos de cadena, aguja de 3,5, 4 para esta capa que nos debe quedar holgadita para que en los hombros, como ves ahí, nos quede caído, no nos quede justamente ceñido en la parte superior del hombro. Gracias por ver este vídeo hasta el final, por compartirlo, por darle me gusta y dejarme un comentario. Eso me ayuda muchísimo Debes con el tener en canal. cuenta que además luego como vamos a hacer el flecado es muy fácil jugar con el ancho de esta capa y también con el largo, porque si tú ves que ya te queda demasiado ancha, pues te haces el flequito más corto. Si la quieres todavía más holgada, te haces el fleco más largo, que yo por eso la hice bastante largo el fleco, porque me gustaba que me quedara holgada, entonces le hice unos flecos largos, o sea que tiene muchas posibilidades de juego. Bien, empezamos. La primera fila, como te digo, lo único que hemos hecho es una cadena de 120 puntos y un punto bajo en cada uno de los puntos. Ahora vamos a empezar a trabajar el rombo Elizabeth, que como sabes está ya en el canal, pero lo vamos a hacer nuevamente juntas. Vamos a levantar una cadena, nos vamos a ir al primer punto aquí y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a coger hilo y vamos a ir, fíjate, aquí, esta parte de aquí. No vamos a clavar aquí como siempre, sino que vamos a venir aquí y pasando la aguja de un lado a otro. Este punto está en el canal, ¿eh? Te dejaré al final del vídeo un enlace con este punto. Hacemos un punto alto a relieve, 1. Volvemos a hacerlo, cogemos hilo, nos vamos al siguiente punto, no aquí, no entramos por aquí, sino aquí y hacemos otro punto alto a relieve. Hasta el momento hemos ocupado 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a saltar 2 puntos detrás, fíjate, 1 y 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 puntos, por tanto saltamos 2 detrás, 1 y 2. Esto en la primera fila es para montarlo, luego ya verás que es mucho más sencillo. Y para continuar vamos a hacer 1, fíjate que estoy clavando ahora arriba, 2 y 3 puntos bajos, punto bajo, 2 a relieve, salto 2 detrás, 3 puntos bajos en cada uno de los puntos que me vienen. Ahora vamos a volver a tomar lazada y vamos a volver a ir a esta parte de aquí abajo, a este punto. Pues no cogemos arriba, sino aquí. Y vamos a hacer un punto a relieve nuevamente. Así.
Vamos a saltar un punto porque es este de aquí. Saltamos este punto y aquí hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora cogemos hilo, fíjate que aquí está nuestro punto de relieve, vamos al ladito, vamos un poco hacia atrás y cogemos ese punto por delante y hacemos otro punto en relieve. Esto es la V, esta que estamos formando aquí, en la base del trabajo. Ahora volvemos a saltar un punto detrás, porque es este de aquí, y hacemos 3 puntos más hacia el otro lado. 1, 2 y 3. Un punto bajo, 2 puntos a relieve, 3 puntos bajos, un punto a relieve, cogido abajo, 2 puntos bajos, un punto a relieve y 3 puntos bajos nuevamente. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Cogemos hilo, vamos al siguiente punto por aquí, por debajo, y hacemos 1 y 2 puntos a relieve. Y acabamos igual que empezamos con un punto saltando 2 detrás, ¿eh? Estos 2 los saltamos, fíjate, 1 y 2 saltados aquí. Bien, esta es la base del rombo Elizabeth que está en el canal y ocupa 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, si quieres puedes colocar un marcador aquí para saber que aquí es donde acaba el rombo y el resto es simplemente puntos bajos. Pero en este caso tampoco es demasiado necesario porque como el central es todo puntos bajos, tampoco hay demasiada dificultad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al extremo, donde antes de llegar a los 16 últimos puntos, entonces esto es muy sencillo. Si el rombo nos ocupa 16 puntos, en total tenemos 120 y vamos a necesitar 16 más para el otro lado, si sumamos 16 más 16 son 32 puntos. Si a 120 le quitamos 32, nos da 88 puntos. Es decir, desde un rombo al otro debes tener 88 puntos bajos y aquí te deben quedar pues los 16 puntos del otro extremo para hacer nuestro rombo. No lo vamos a repetir porque es exactamente igual que lo que hemos hecho aquí, ¿vale? El primer punto, un punto bajo, exactamente igual que el otro paso. Es decir, lo mismo que hicimos aquí, si quieres tirar el vídeo hacia atrás, lo vas a hacer en los 16 últimos puntos. Un punto bajo, 2 puntos a relieve, 3 puntos bajos, un punto a relieve, 2 puntos bajos, un punto a relieve pegado al otro, 3 puntos bajos, 2 relieves y un punto bajo. No lo repetimos porque está explicado en el otro lado de la capa y es exactamente igual. La siguiente fila es sencilla, es solamente puntos bajos. Levantamos una cadena y vamos haciendo un punto bajo en cada punto. Lo que sí que es ideal que en esta fila cuentes tus puntos, ¿vale? Debes volver a tener 120 puntos. 16 a un lado, que conformarán lo que es el punto rombo, 88 en el centro y 16 al otro lado. En total, 120 puntos. Bien, pues hemos hecho un punto bajo en cada punto, debemos tener 120 y desde donde teníamos el marcador debemos tener 16. Esto si lo has hecho bien en la primera parte, verás que aquí tienes 16 puntos. Para la siguiente fila levantamos una cadena y aquí ya va a empezar el patrón del punto en sí. La siguiente fila, la fila número 4, es donde empieza el patrón del punto Elizabeth y es exactamente igual que esta que hemos hecho aquí. Es decir, ¿cómo hacíamos? En el primer punto levantamos una cadena y en el primer punto hacíamos un punto bajo. Ahora cogíamos la lazada y ahora ya tenemos montado aquí, ¿ves? El cableado, más sencillo. Así que cogemos hilo y nos vamos al cable, lo cogemos por debajo, así, y hacemos 1 y 2 puntos cable, ¿ves? Lo cojo por debajo, punto cable, 1 y 2. Es lo mismo que hicimos en la otra fila del rombo. Ahora aquí debemos tener 3 puntos. Recuerda que saltamos 2 detrás, saltamos 2 y hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Sí? Saltamos 2 detrás, 3 puntos bajos. Ahora cogemos hilo, es lo mismo que hicimos en la otra fila, ¿eh? Y nos vamos al cable que montamos aquí, ¿ves cómo lo cojo? Y abro.
hago un punto alto a relieve. Este punto me salta uno detrás y hago 2 en el centro, 1 y 2. Fíjate que es exactamente igual que la otra fila del punto con relieve. Vuelvo a coger hilo y me voy al otro cable y hago un punto alto a relieve. Ya he formado aquí la V del rombo. Salto un punto detrás y hago 1, 2 y 3 puntos igual que en esta parte de aquí, y ya me encuentro nuevamente con el relieve y lo hago un punto a relieve, otro punto a relieve y un punto bajo. Ahora de aquí hasta el otro rombo voy a hacer simplemente puntos bajos. Ya lo voy a tener muy sencillo, un punto bajo en cada uno de los puntos, y en el otro extremo voy a hacer exactamente igual que he hecho aquí, ¿vale? Es repetir en un lado y en el otro lado de nuestra espalda. Bien, pues lo único que hacemos aquí es nuestro rombo Elizabeth, que ocupa 16 puntos, un punto bajo en cada punto, que en realidad, como te he dicho, son 88, hasta que llegamos otra vez aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. En el primer punto un punto bajo y luego ya vamos haciendo el mismo paso que hicimos en el otro lado. Punto cable, ¿vale? No lo vamos a repetir porque es exactamente igual. El mismo trabajo que hemos hecho al inicio, lo hacemos al final. La fila por detrás, la fila número 5, va a ser puntos bajos. Levantamos una cadena y siempre las filas que van por detrás, donde no está el trabajo del rombo, lo único que hacemos es un punto bajo en cada punto. Si quieres, no en todas, pero sí en algunas, puedes ir contando tus puntos para ver que no te vas dejando ninguno, ¿vale? Y que no te quede, pues eso, descuadrada la pieza. Tienes que tener 120 puntos bajos hasta el final. Pues hasta aquí he hecho mis 120 puntos. Yo el marcador realmente no lo necesito. Era más que nada para que hicieras un poco de ejercicio visual de que eran 16 puntos los que ocupaban el rombo. Y en esta fila número 5, que es si te fijas, las impares siempre son puntos bajos. La 5 lo único que hemos hecho es un punto bajo en cada punto. Levantamos una cadena y giramos para la fila número 6, que ya va a ser continuar con el patrón del rombo. Para la fila número 6, fíjate que aquí queda como que parece que hay un punto. Es uno, ¿eh? Aquí, un punto. Hacemos un punto bajo. Nuestro cableado. Esto siempre va a empezar igual en el punto rombo. Cogemos punto alto, a relieve por delante 1. Cogemos hilo nuevamente y el siguiente cable, punto alto a relieve por delante 2. ¿Vale? Estamos continuando ya con el trabajo del rombo. Un punto bajo clavado arriba y 2 puntos cable. Siempre va a empezar y acabar igual nuestro punto rombo. Para continuar, fíjate que saltamos 2 detrás, 1 y 2. En el siguiente hacemos 1, 2 puntos bajos, 1 y 2. Nos encontramos con el cable de aquí. Tomamos hilo. Vamos al cable y hacemos un punto alto a relieve. Así. Este punto salta uno detrás y aquí en el centro hacemos un punto bajo, uno solo. Tomamos lazada y nuevamente nos vamos al cable, el que teníamos aquí. Lo volvemos a atravesar de derecha a izquierda y a relieve y hacemos nuevamente otro punto alto. Directamente cogemos hilo y nos vamos al siguiente cable. Lo cogemos por debajo a relieve, hacemos un punto alto a relieve, saltamos un punto detrás aquí. Si te fijas es justo en el centro, hacemos un punto bajo, volvemos a coger hilo y en el cable nuevamente de derecha a izquierda y a relieve hacemos la siguiente de estas V's que ya van formando la obertura del rombo. Ahora tenemos 2 puntos, 1 y 2, igual que aquí, hicimos 2 puntos, aquí 2 puntos y aquí ya tenemos el cable nuevamente. Un punto cable,
Como te decía, el inicio y el final siempre es igual. 2 puntos cables, salto 2 detrás y en el siguiente hago ya mi punto bajo, igual que empecé. De aquí hasta el siguiente rombo, que vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente vamos a hacer puntos bajos. Es decir, un punto bajo en cada punto hasta llegar al cableado del siguiente rombo, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Bueno, pues aquí en esta fila número 6 lo único que he hecho es, cuando he acabado mi rombo, en esta parte de aquí, he hecho un punto bajo en cada punto hasta llegar al rombo del otro lado. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale?, que hicimos en el otro lado. Es decir, un punto bajo, los 2 puntos cable, aquí lo hacemos un poquito más rápido, pero es lo mismo, ¿eh? Fila 6, un punto cable y 2 puntos cables. Ahora saltamos 2 detrás y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Cogemos hilo en el cable, hacemos un punto a relieve en el centro, un punto bajo, hilo en el mismo cable de abajo, otro punto cable. Directamente me voy aquí, cogiendo hilo, hago otro punto a relieve, en el centro un punto bajo, cojo hilo, otro a relieve, es lo mismo que hicimos en el otro lado, ¿eh? Y ahora aquí, antes de llegar, tengo que tener 2 puntos, 1 y 2, y ya hago mi cable. Un punto cable, 2 puntos cable y el punto bajo del final. La fila número 7, ves que queda igual exactamente un lado que el otro, ¿eh? Entonces la fila 7, que es una fila impar, lo único que vamos a hacer es levantar una cadena y punto bajo. Para la siguiente fila levantamos una cadena, giramos nuestra labor y siempre empezamos igual. En el primer punto un punto bajo y en los 2 siguientes cogemos hilo y hacemos nuestros 2 puntos cable, ¿vale? 1, cojo hilo, el siguiente punto cable, 2. Esto siempre es igual. En esta fila número 8 lo que vamos a hacer es, saltamos los 2 puntos de detrás siempre y aquí hacemos 1 y 2 puntos bajos, 1 y 2. Cogemos hilo y en el cable lo cogemos por debajo y hacemos un punto cable. Ahora saltamos un punto y aquí hacemos un punto bajo. Cogemos hilo y aquí, fíjate, tenemos estas 2 barritas de aquí. Cogiendo hilo nos vamos a la de la izquierda y la cojo por aquí y hago un punto alto. Cojo hilo nuevamente y me voy a la de la derecha. ¿Ves cómo la cojo? Así. Y hago otro punto alto a relieve. Ahora aquí, antes de llegar al cable, hago un punto bajo. Cojo hilo y en el cable vuelvo a hacer otro punto alto. Y antes de llegar aquí debo tener 2 puntos, 1 y 2. Ahora cojo hilo, me voy al cable, esto siempre igual en el inicio y en el final. Un punto cable, 2 puntos cables y un punto bajo para acabar el patrón de mi punto rombo. Esta es la fila número 8. Ahora de aquí hasta el extremo de lo que estamos haciendo ahora es la espalda, vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero es lo mismo. Un punto bajo, un punto cable a relieve, otro punto cable a relieve, 2 puntos bajos antes de llegar al cable, 1 y 2. Llegamos al cable, lo cogemos, es lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Un punto bajo aquí. Y ahora nos vamos al de la izquierda, punto a relieve. Ahora al de la derecha, punto a relieve. Un punto bajo aquí en el centro, punto a relieve. Está más lento explicado en el otro lado, si no lo ves muy claro aquí. 2 puntos y ya
nuestros 2 puntos cable y nuestro punto bajo. Esta es la fila número 8 y lo único que hemos hecho es a un lado y a otro exactamente lo mismo. La fila número 9 es una fila impar y lo único que vamos a hacer es levantar un punto cadena y hacer pues un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Una vez hemos hecho la fila de puntos bajos por detrás, en la fila número 10 vamos a hacer siempre el inicio igual, un punto bajo y 2 puntos cable. 1 y 2. Y ya vamos a cerrar nuestro rombo. Entonces para ello vamos a hacer, saltamos 2 puntos siempre detrás, estos 2 se saltan y aquí hacemos 1, 2 y 3 puntos. Ahora cogemos hilo, nos vamos a este cable de aquí, lo cogemos como siempre de derecha a izquierda, a relieve, y fíjate, no lo cerramos, lo dejamos así. Ahora cogemos hilo y de los 2 que cruzamos aquí, vamos a coger este que está aquí debajo, este. Y hacemos el siguiente punto alto. Ahora sí, pasamos por 2 y por 2, cerrando ya nuestro rombo. En el centro vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado. Cogemos hilo y ahora vamos a este cable de aquí, el que está encima. Este. Y hacemos punto alto a relieve sin cerrar. Cogemos hilo y nos vamos al otro. A relieve. Y ahora sí, cerramos 2 y 2. Y ahora hacemos 1, 2 y 3 puntos hasta llegar a nuestro cable, donde hacemos un punto cable, otro punto cable y un punto bajo. Esta es la fila número 10 en la que ya estamos cerrando nuestro rombo. De aquí hacia el otro lado vamos a hacer un punto bajo en cada punto y en el otro lado haremos exactamente lo mismo. Y exactamente lo mismo es un punto bajo, un punto a relieve por delante, otro punto a relieve por delante. Ya sabes que en esta segunda parte siempre lo hago un poquito más rápido. Ahora aquí hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, cogemos hilo, nos vamos al cable de la derecha, punto alto que no cierro, me voy al que está aquí debajo escondidito, ahí, punto alto, y ahora sí los cierro juntos, hago 2 puntos en el centro, 1 y 2. Ahora cojo hilo y me voy al relieve que tengo aquí en la parte superior, no lo cierro, al otro, y ahora sí los cierro. 3 puntos hacia el otro lado, 1, 2 y 3, hasta llegar a mi cable donde hago mi punto cable y punto bajo. La siguiente fila es una fila impar, la 11, con lo cual lo único que vamos a hacer es, ya te lo sabes, un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Estamos llegando al final de lo que es el patrón del rombo. En la fila número 12 vamos a hacer como siempre el inicio, un punto bajo, un punto cable y otro punto cable. Esto siempre igual, fila número 12. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y nos posicionamos aquí, en el vértice del rombo. Tomamos hilo y hacemos un punto alto a relieve. Ahora volvemos a tomar hilo y nos vamos al vértice del otro rombo. Lo cogemos, fíjate que cojo las 2 por debajo y hacemos otro punto alto. Ya hemos cerrado nuestro rombo. Ahora hacia el otro lado debemos tener nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y acabamos siempre igual que empezamos, con 2 puntos cable,
1 y 2 y un punto bajo. De aquí hasta el otro rombo hacemos un punto bajo en cada punto. Llegamos al otro lado, hacemos lo mismo. Punto bajo, 2 puntos cable. Ya sabes que esta parte siempre la hacemos más deprisa, pero si te queda duda es exactamente igual que en el otro lado. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, cojo hilo, cojo los 2 cables y hago un punto alto a relieve, vuelvo a coger hilo, cojo los 2 cables por debajo, otro punto alto a relieve, 4 puntos hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 2 puntos cable, 1 y 2 y un punto bajo para finalizar. La siguiente fila vuelve a ser una fila impar, ya te la sabes, levantamos una cadena y un punto bajo en cada punto hasta el final. Vamos a la última fila del patrón del rombo Elizabeth. Levantamos una cadena y siempre igual, en el inicio un punto bajo y 2 puntos cable a relieve por delante que conforman el borde del trabajo, lo que lo hace bonito. A mi gusto le queda muy elegante los cables al lado y lado del rombo. Entonces en esta fila, sería la fila número 14, es donde ya acabamos con nuestro rombo y es prácticamente igual que el anterior que hicimos, es decir, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y aquí lo único que vamos a hacer, a diferencia de la otra fila, es que cogemos hilo, primero nos vamos a este de la izquierda, lo tomamos a relieve y ahora cogiendo hilo nos vamos a este de aquí. Es casi exactamente igual, pero cruzando, y aquí haríamos los 4 puntos otra vez. 1, 2, 3, 4. Este es el último paso del rombo. A partir de aquí sería repetir, ¿vale? Vamos a seguir un poco y ahora te explicaré. Aquí nos tocaría hacer los 2 puntos cable y ya haríamos un punto bajo en cada punto hasta el final y en el otro lado haríamos exactamente igual. Repetimos esta fila 14 y última del patrón del rombo, punto bajo, 2 puntos cable, estamos en el otro lado, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, lazada a este de aquí, punto alto a relieve, lazada a este de aquí, cruzando de esta manera el rombo nuevamente y 4 puntos bajos hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, cable, cable y punto bajo. Bien, este es el patrón a repetir de la fila 4 a la fila esta última que hemos hecho, que es la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. De la fila 4 a la 14. ¿Por qué no la 2? Porque, es decir, repetimos desde la fila 4 hasta la fila 14. Desde la fila 4 hasta la fila 14. Muy sencillo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, después de hacer esta fila número 14, tendríamos que hacer una fila de punto bajo. Bueno, en realidad, si lo quieres mirar de otra manera, esta sería la fila número 15. ¿Vale? Haríamos una fila de punto bajo. Sabes que las impares siempre son puntos bajos. Entonces haríamos una fila de puntos bajos. Ya hubiéramos llegado al final. Bien, entonces, para no llegar hasta aquí, en teoría tienes que llegar hasta aquí con tu fila de puntos bajos, pero imagínate que estoy en el inicio de la labor, en la parte de allí, y volveríamos a tomar la fila número 4, es decir, haríamos un punto bajo, 2 puntos cable, 1 y 2, y la fila número 4 era hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos
Cogíamos hilo, si no puedes tirar hacia atrás el vídeo, y aquí, en esta V que se nos forma aquí al cruzar, cogemos el de la derecha, hacemos un punto a relieve, en el centro hacíamos 2 puntos bajos, esta es la fila 4, cogíamos hilo y nos llevamos ahora a este de aquí. Y aquí nuevamente 1, 2 y 3 puntos bajos y ya nuestro cable, ¿vale? Es repetir. Fila 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y si quieres contarlo de otra manera, pues también la 15 porque sería la que va por detrás. Nos hemos vuelto a colocar aquí, ahora nos tocaría hacer la continuación de nuestro punto y en la parte central simplemente siempre puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Iríamos repitiendo el rombo cuantas veces quieras, tan larga como quieras tu capa. Yo para conseguir esos 75 centímetros de alto que te decía he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 veces el rombo. 14 veces el rombo. Es decir, 14 veces he repetido de la fila 4 a la fila 15, 4, 15, 4, 15, 4, 15 hasta tener 14 rombos. ¿Que lo quieres hacer más larga? Pues la puedes hacer más larga. Simplemente anota cuántos rombos haces, si haces menos o si haces más, porque ahora en el otro lado lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero dividido en dos partes, que ahora te voy a explicar. Nuestra espalda tenía 120 puntos de un lado al otro. Ahora lo que vamos a hacer es dejar 50 puntos para un frontal y 50 puntos para el otro frontal. De aquí hacia allí deberemos hacer nuevamente 14 rombos, pero en lugar de ocupar 120 puntos ocuparemos 50. Aquí hemos ocupado 120 y aquí 50, porque estos 20 de aquí los vamos a dejar para el cuello. Entonces haremos dos frontales que será como hacer la espalda, pero en los que ocuparemos en lugar de 120, 50 a un lado, 50 al otro y en el centro vamos a dejar 20 puntos libres. Para ello te vas a colocar en el centro de la pieza, aquí, y vas a contar 10 puntos a un lado y 10 puntos al otro. Colocarás marcadores y si a los 120 le quitamos 20, tendremos 50 a un lado y 50 al otro. Y de esta forma trabajaremos los frontales, que en realidad es como trabajar la espalda, pero ahora te explicaré cómo lo hacemos porque de alguna manera es cambiar un poquito, ¿vale? Es volver a hacer el rombo. Imagínate que yo aquí ya hubiera llegado a mi... Bueno, en este caso no habría hecho esta fila de aquí, ¿eh? Estaría en mi rombo número 14. Vamos a deshacerlo para que lo veas bien claro. Estaría yo aquí, habría acabado la fila, este sería mi rombo número 14, en el que yo habría hecho ya el largo de la espalda decidido. Bien, entonces, en la fila número 15, una vez tengo mis 14 rombos, lo que hago es contar 50 puntos. ¿Por qué 50? Porque hemos dicho que de 120 dejamos 20 para el cuello, con lo cual empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y voy a dejar 50 puntos, los voy contando. Ahora no voy a dejar los 50 para que lo hagamos un poquito más rápido, pero aquí lo que deberías hacer es contar 50 puntos. Una vez tengas los 50 puntos bajos hechos, te detienes. Imagínate que aquí yo ya he dejado 50 puntos, que no los he dejado, pero es que quiero que lo veas claramente, ¿vale? Y aquí dejaríamos 20 puntos libres, con lo cual estos puntos no los trabajarías. Luego haríamos el otro lado exactamente igual que estoy haciendo este. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues como ves, aquí la parte frontal de nuestra capa tiene el rombo Elizabeth a un lado y a otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí ya tenemos nuestro rombo montado, en el que nos hemos detenido en la fila número 15, que es la que es de puntos bajos y en la que hemos contado esa separación de 50 puntos. Nosotros hemos trabajado esta parte de aquí, que era la que va en el rombo del lateral, y aquella de allí. Pero ahora hemos separado en dos partes, ¿bien? Que es esto que he hecho yo aquí ahora. Sería como esto de aquí, ¿vale? Entonces, en esta parte de aquí debemos empezar el rombo. Es que aquí esta parte es lisa, la de la espalda es lisa.
Ahora, cuando ya tengamos los 14 rombos montados, el frontal debemos en esta parte empezar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar en la fila 4. Es decir, no vamos a hacer la 2, haríamos la 4, que es un punto bajo, cojo hilo, un punto a relieve, otro punto a relieve, realmente la fila 4 y la fila 2 son iguales, ¿vale? Pero en este caso ya lo vamos a hacer directamente en la 4. Vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos. Ahora cogemos hilo, nos vamos aquí abajo, hacemos un punto, 2 puntos en el centro, 1 y 2. Cogemos hilo, esta es la fila 4, ¿eh? Nos vamos al ladito, ahí, pegado, y hacemos otro punto. Como ya habrás hecho el rombo un montón de veces, te sabes muy bien cómo va la fila 4. Y aquí haríamos 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, nuestro cable, y nuestro punto bajo. ¿Vale? Esta es la fila 4. Aquí es el espacio para el cuello, el espacio del cuello. Aquí empezamos en la parte interior, donde va la parte central de nuestra capa, haciendo la fila número 4 para empezar los rombos. Y debemos hacer 14, igual que hicimos en la espalda, 14 en el frontal. Entonces aquí ahora tendrías los puntos correspondientes. Yo no los he hecho todos para que lo veas más claro, ¿vale? Pero de aquí hasta aquí, sabes que hemos dejado 50 puntos, porque 20 los hemos dejado libres para el cuello. Entonces irías haciendo los puntos bajos que te tocaran hasta llegar al rombo, que este rombo es el que hemos ido trabajando en toda la espalda. Y enlazarías haciendo la fila número 4, es decir, primero punto bajo, punto cable, punto cable. 1, 2, 3 puntos bajos, cojo y hago la V, es la fila 4, aquí hacemos 1 y 2 puntos, cojo hilo y me voy aquí. Y ahora 3 puntos, 1, 2, 3, los 2 cables y mi punto bajo último. Ahora ya, fíjate, tendríamos aquí ya montado el inicio, la fila 4, recuerda la 4, no la 2, que la 2 solo la hacemos al principio, para montar la base de nuestro rombo. Estamos posicionados igual, aquí en la fila 4 y aquí en la fila 4. Por tanto, ahora que haríamos la fila número 5, que es un punto bajo en cada punto por la parte de detrás hasta llegar aquí. Ten en cuenta que aquí deberías tener 50 puntos, ¿eh? Yo he hecho un poquito menos ahora para que lo veas más claro, pero deberías tener 50 puntos. 50 porque de 120 hemos restado 20 para el centro. Si a 120 le quitamos 20 nos quedan 100. Y si 100 los dividimos entre los dos frontales, son 50 puntos para cada frontal. Entonces de aquí hasta el final de tu rombo debes tener 50 puntos. Esta sería una fila de las impares, la fila número 5, puntos bajos por detrás, levantaríamos una cadena y aquí ya habríamos dejado el espacio para el cuello, los 20 puntos libres. Giramos la labor y nos tocaría hacer ahora nuestra fila número 6 del patrón, es decir, un punto bajo, un punto cable, 2 puntos cable, haríamos 1, 2, las 6 ya te las sabrás, después de los 2 puntos cable es 2 puntos bajos, ahora hacíamos aquí un punto a relieve, un punto bajo en el centro, en el mismo cable de aquí, otro punto a relieve,
Y ahora aquí en el otro cable lo mismo, un punto a relieve, un punto en el centro y otro punto a relieve. 2 puntos hasta llegar al cable y ya habríamos empezado aquí. Esto es el cuello con nuestro rombo. ¿Cuántos rombos vamos a hacer aquí? 14 rombos, igual que hicimos en la espalda. ¿Que has decidido hacerlo más largo o más corto? Pues da igual. Si has hecho 10 rombos, pues aquí 10 rombos. Ten en cuenta que luego con los flecos damos un poquito más de largo y un poquito más de ancho también, ¿vale? Pero bueno, como ves, ahora ya es repetir. Y luego en el otro lado pues harás exactamente lo mismo. Tendrás que dejar, o sea, estamos aquí, tendrías que coger desde la parte de aquí y contar 50 puntos, ¿vale? Porque el central te debe quedar con esos 20 puntos libres y harías exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, es decir, empezar en este lado con la fila número 4 para enlazar con la fila número 4 de aquí. Lo mismo exactamente desde el otro lado para conseguir los dos frontales exactamente iguales. Hasta aquí es el rombo número 14 que ocupa la espalda y aquí he hecho la separación de 50 puntos y tal como te he explicado, aquí he empezado con la fila número 4 y ya la he enlazado con este rombo de aquí. Y he ido haciendo rombo aquí, dejando aquí el espacio libre de los puntos bajos, en este caso son menos porque hemos repartido la espalda en dos frontales. Y entonces pues vuelvo a hacer 14 rombos para que sea igual de largo por detrás en la espalda que en los frontales. Y en el otro lado pues exactamente igual. Voy a dejar 20 puntos libres aquí, cuento 50 puntos bajos, empiezo haciendo aquí mi fila número 4 del rombo para iniciar el primer rombo que acompañe al rombo que dejé aquí. Y voy haciendo paralelamente 14 rombos en cada uno de los lados. Por último, le he aplicado flecos en todo el lateral de la pieza, la parte externa lateral. Y también le he puesto flecos en los frontales, solo en la parte de abajo. Esta es una capa que, como te digo, puedes llevarla abierta o la puedes cruzar. Al cruzarla así, las partes frontales, queda como una especie de bufanda. Entonces me ha gustado ponerle también flecos en la parte de debajo porque así cuando te la cruzas, pues queda por detrás como si fuera una bufanda y queda muy bonita. La parte del centro no he hecho nada más que el rombo Elizabeth porque creo que ya es suficientemente decorativo y lo único que he hecho pues es aplicar los flecos en la parte externa del trabajo. No te voy a explicar cómo se fleca porque yo creo que hay muchísimos vídeos donde te explican cómo hacer flecos y seguramente ya lo sabes hacer, así que te dejo a tu elección que los hagas pues más largos, más fruncidos, menos tupidos, eso ya es un poco a tu gusto. Yo le he hecho bastante, cada 2 puntos he hecho un buen puñado de flecos porque quería que me quedara así como un poquito vaporosa y larguita, pero también ve probando un poquito tú como te guste más, si lo quieres más largo o menos largo. Si le quieres añadir también flecos en la espalda, pues también se los puedes añadir. Eso ya es a gusto de cada una, pero como ves es una capa que es muy versátil y que además con este tipo de rombo queda muy elegante. Pues muchísimas gracias por haber estado nuevamente conmigo. Sabes que te espero en Instagram. Este rombo, el rombo Elizabeth, ya lo hemos trabajado en el canal y en Instagram me vais compartiendo vuestros trabajos, así que te espero por allí. No te olvides compartir el vídeo, comentarlo, déjame un comentario que me encanta leerte y suscribirte al canal si no estás suscrita. Ha sido como siempre un placer poder compartir contigo nuevamente mi amor por el crochet. Gracias y hasta pronto.